Muy buenos días. Aquí estamos, el segundo módulo del Diplomado en Psicología y Psicoterapia Transpersonal. Y es un gusto enorme estar hoy aquí, pues, con todos ustedes. El tema de hoy, que es una continuación, pues, de lo que hemos venido elaborando, tiene que ver con el estudio de sí mismo como sujetos psicológicos. Psicología, logía es estudio, conocimiento, logos, knowledge. Psique es lo que podríamos resumir como mundo interior, alma, que cuando recordemos se erigió pues lo que hoy podríamos llamar Big Religion o el Vaticano propiamente dicho. Esa palabra fue secuestrada y caímos en la ilusión de que era como un aparato, objeto volador no identificado que luego levitaba por encima del cuerpo. Y perdimos la conexión real con la sapiencia de que es nuestro mundo interior. Eh, Hoy la psicología profunda, y yo diría desde que aparece el psicoanálisis, pero más aún la psicología junguiana y en los años 50 y 60, como nos explicó Camilo Velázquez hace un mes, se va dando la psicología transpersonal, humanista y transpersonal, vamos llegando al rescate del significado verdadero de alma como mundo interior. Es decir, evidentemente nos relacionamos con un mundo exterior, compuesto de muebles, carros, árboles, paredes, personas, otros. Pero el mundo interior fue obnubilado o eclipsado durante siglos y apenas ahora lo estamos verdaderamente rescatando. Y es la posibilidad no solo de sentir y reflexionar, sino de entrar a ese aspecto simbólico profundo nuestro, que no es solo los sueños, sino qué significa cada aspecto de nuestra vida, qué significa alegría, qué significa tristeza. Y es algo muy interesante y todo esto tiene que ver con, me gusta la palabra saborear como un puente para saber. Y me voy a detener a explicar ello. Cuando una persona en una consulta cualquiera, podría ser yo mismo, estoy triste o tengo rabia o tengo miedo o estoy enojado, siempre invito a darse permiso de sentir eso, en vez de yo creer que ya sé de qué está hablando el otro. Le invito a darse permiso de sentir como saboreando esa instancia específica que en ese momento le damos el nombre de tristeza o enojo. Em, Porque cada emoción puede ser muy distinta a otra emoción parecida. Quiero decir, con llamarla tristeza no es suficiente para creer que ya sabemos de qué estamos hablando. La tristeza que puedo sentir en un momento dado puede tener un dejo de nostalgia, de dulzura, mientras que otra tristeza en otro momento dado puede tener es un dejo de amargura o incluso puede precipitarse desde la creencia que otros no me quieren y ya es una tristeza de pobrecito, yo no me están queriendo, que es muy diferente a la de nostalgia dulce. Quizás en ese orden de ideas digo, la exploración de la psique pasa por darnos permiso de sentir y saborear nuestros significados profundos y a lo que nos remite cada emoción, cada concepto, cada conversación. Y bueno, entonces estaba hablando de que cuando entramos a un dojo zen, y voy a hablar del Zen por un momento porque es, digamos, en el Zen, que es la tradición budista de Extremo Oriente, Corea, Japón, China, la persona entra al dojo y lo que encuentra, a diferencia de los templos tibetanos, que son sumamente elaborados de colores y de distintas representaciones búdicas, en el dojo Zen
encontrarás paredes blancos, piso de madera y cojines negros. Básicamente eso. Y quizás un Buda muy sobrio y una vela. Y el meditador se sienta en el cojín negro, que lo llaman zafu, mirando la pared con la columna relativamente recta y simplemente se queda allí con los ojos abiertos, no cerrados. No cerrados para no incentivar el imaginario, sino con los ojos abiertos, viendo la pared blanca y partes del piso y simplemente siguiendo su respiración, ayudándose por medio de la respiración para no irse en imaginarios. Cada que exhala, vuelve acá. Toma otra inhalación y al exhalar, vuelve acá. Y el ejercicio es una y otra vez volver acá. ¿Por qué? Porque en el Zen, y yo creo que no hay que ser un monje Zen para darse cuenta de esto, sabemos que el imaginario humano es de una velocidad y de un fantasmagórico que produjo a Hollywood y a Bollywood y también produjo cosas maravillosas como los celulares y los carros y la forma como nos vestimos. Todo eso surge del imaginario. Pero igual es capaz de producir la idea de que hay enemigos en el techo cuando de pronto es la rama de una mata de plátano moviéndose con el viento. Alguien ha creído ver al demonio cuando era más bien un espantapájaros. Y eso es todo producto del imaginario. Y de hecho, yo creo que cuando analizamos la situación del ser humano, nos damos cuenta que el imaginario es precioso y a la vez peligrosísimo. Entonces en el Zen, cuando nos invitan a sentarnos con la espalda recta, teléfonos apagados, no a paisajear, sino a mirar una aburridora pared blanca, se evidencia la capacidad del imaginario de no apagarse y sigue delirando, podemos decir. Y muchos de ustedes han estado en Vipassana, que es un ejercicio precioso, en donde nos sentamos por horas y horas 10 días seguidos, a veces más. Tengo amigos que han pasado por el Vipassana de 45 días. Yo mismo estuve en un monasterio tibetano alguna vez, un mes en Vipassana. Y lo que pasa allí es tremendo porque los primeros días, que pueden ser 10 y hasta 15 días, la mente casi que se enloquece. Y de hecho hay personas que pasan por episodios psicóticos. Supe de un colega en Bogotá que admiro, pero que en una experiencia vipassana tuvo una especie de psicosis donde se retiró a su cuarto y voy a decir lo que hizo, tratando de describir sin juzgar. Lo que hizo fue bajarse los pantalones, poposear en sus manos y escribir en las paredes como si fuese graffiti con su popó, unos letreros, que luego, cuando como que recuperó su razón, dijo, mierda, estoy loco. Y efectivamente se retiró, violando, digamos, las leyes del compromiso de quedarse en Vipassana y por fortuna fue donde su psicoterapeuta, y estamos hablando de una persona de 52, 55 años en ese momento, y analizó lo que acababa de hacer. Y lo reconoció como un brote psicótico, siendo una persona que nunca había tomado droga psiquiátrica ni había tenido episodios de ninguna índole de ese carácter antes. A lo que voy es que la psique cuando se ve confrontada ante un vacío tan fuerte como simplemente seguir tu respiración sin conversaciones, sin alimentar el imaginario, sin apoyos, quitándole todas las muletas, es capaz de calmarse, pero en momentos dados es capaz de enloquecerse, es capaz de perder las riendas por sí mismo. Y bueno, ahí pasan una cantidad de contenidos magníficos en donde mm, digamos, en un momento muy sanador, podemos tomar distancia del imaginario, como que el aspecto más alto de nuestra conciencia se da cuenta que no somos lo que pensamos ni lo que imaginamos, y más bien lo podemos observar y observamos que
la gran mayoría de los contenidos que pasan por nuestra mente son sencillamente dementes. Y parece un juego de palabras, pero es mucho más que eso. Y entonces nos damos cuenta que eh, cuando nos creemos muy racionales, y ayer tuve un grupo aquí en mi casa y tomaron medicina, y una persona que se resistía mucho a entrar a la medicina, en un momento dado me le acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Veo que no logras entrar. Y me dice, lo que pasa es que yo soy muy racional. Y yo le dije, discúlpame, pero en este momento estás siendo perfectamente irracional. Más bien, di que eres muy mental, pero eso no tiene nada que ver con racional. Racional es seguir unas instrucciones simples de simplemente hacerse el dormido, soltar los controles internos y permitirse entrar en la onda donde nos lleva la medicina. No te estás permitiendo eso, ni siquiera te estás haciendo el dormido. Veo que te quitas la venda, veo que te mueves demasiado, veo que no te rindes, no te entregas a propiciar el estado semionírico expandido de conciencia donde te llevaría la medicina si tu razón obedece esas instrucciones. Y bueno, conversamos sobre eso. Horas después reconoció que era muy mental y que había entendido que no es tan racional, sino mental. Y a lo que voy es, la mayoría de nosotros y la mayoría de los seres humanos, más que racionales, somos es mentales. Voy a diferenciar. Mental quiere decir la mente hace mucho ruido, pasa muchos imaginarios, juicios, recuerdos, en un orden bastante caótico, poco coherente y que no tiene que ver tanto con la razón. Es más bien una mente que no es capaz de quedarse quieta. Como dicen los tibetanos, es el mico brincando en la jaula y no acata, no sigue instrucciones, no se concentra. Y entonces cuando al mico le damos espacio, como vuelvo al dojo zen, como sentarnos en un cojín negro ante una pared blanca y simplemente nosotros volver una y otra vez a la respiración sin demasiada rigidez, permitiendo que la mente haga de lo suyo y luego vuelvo otra vez a la exhalación y permito que la mente haga lo suyo y otra vez vuelvo a la exhalación, como si hubiese de alguna manera enlazado a un potro salvaje y no le tenso demasiado la cuerda, sino que dejo que el potro se revele, pero le tiemblo un poquito y vuelvo y dejo que el potro se revele y le tiemblo un poquito. Y ahí voy negociando en un soltar y jalar, soltar y templar, hasta encontrar el punto donde puedo ir aquietando a ese potro, amansándolo. Labor que puede tomar años, efectivamente, porque la mente es de una inquietud fantástica. Pero se trata de eso, de ir dándole espacio al imaginario, no de juzgarlo, no de reprimirlo, no de amarrarlo necesariamente, como cuando se hace japas. Japas es mantralizaciones. Todos, creo, hemos visto a nuestra mamá o a nuestras tías o abuelas rezando el rosario. Esos son japas. Cuando entramos en un canto rezo por muchos minutos a mantralizar o a rezar algo, y entonces la mente se aquieta, pero pronto después la mente vuelve a desordenarse como suele ser. El mico vuelve a brincar de rama en rama, la mente vuelve a comportarse dementemente, como lo hace. Entonces la idea no es simplemente tratar de amarrarla más y más a un ejercicio que puede ser exhalar o que puede ser repetir un mantra, sino ir conociendo cómo funciona la mente, ir dejando de alimentar esos imaginarios fantásticos de mentes que producimos, ir volviendo cada vez más a la propia acepción de nuestro cuerpo, porque recordemos que en la medida en que no estamos habitando o relacionándonos conectadamente con el cuerpo, en esa misma medida es que la mente toma vuelo. Por ende, la mejor forma de ir aquietando la mente es aprender a conectar con el cuerpo. Que en mucha medida, cuando en la meditación nos dicen vuelve a la exhalación, nos están diciendo eso, conecta con tu cuerpo, exhala, siente los músculos de tu boca o de tus hombros
Siente el pecho, cómo sube y baja cuando respiras. Pero entonces decía al inicio de hoy que a la mente le aburre lo simple. La mente que se cree tan genial y que a veces de vez en cuando lo logra ser genial, eh, pero que la mayoría del tiempo está haciendo ruido y produciendo imaginarios, se aburre de lo simple porque cree que está botando tiempo, porque cree que eso no es interesante. Y entonces ahí es donde entramos a delirios. De modo que en mucha medida el desafío de nosotros como seres humanos en el ejercicio de autoconocernos es amistar lo simple. Y ahí digo que mucho del desafío de hablar de estos conceptos es darnos cuenta que estamos hablando de sí mismos. En el fondo y a la final, aquí no se trata de grandes teorías y mucho del discurso por el que pasaremos hoy, que espero no se nos haga pesado y trataré de aterrizarlo justamente a la vivencia propia, es eso. Vamos en algún momento de la mañana a describir la palabra psique, la palabra ego, persona, sombra, inconsciente personal, inconsciente colectivo. Fíjate, son palabras y términos que a menudo estamos arrojando. Todo el tiempo las hablamos, no solo pues cuando estamos en consulta, sino cuando nos estamos divirtiendo ante una fogata, en las sesiones grupales o o en el almuerzo, pero vale que las diferenciemos bien y, y, y digo, cuando yo esté hablando de ello, voy a sugerirles que ustedes se sintonicen no solo conmigo en acompañarme a la descripción, sino contigo en tratar de verlo en ti, ver cómo podemos ir discurriendo por esos conceptos del modo más, digamos, trillado y simple posible. Entonces, pero antes de ello, antes de entrar a hablar de esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para empezar el día y entonces te sugiero enderezar un poco la columna. Respira hondo. Suelta los músculos de la cara y de los hombros. Toma aire y suelta, y al soltar sigue tu exhalación hacia lo que hemos llamado el vacío. No tienes que tratar de sentir ni de pensar nada, simplemente vacéate y siente tu cuerpo al vaciarse de aire y vuelve a inhalar como volviendo a ti. Y otra vez exhalas como vaciándote, digamos, llegando aquí, a ti. Nada especial, simple, tan simple como respirar. Acompáñate en respirar unos segundos con la sensación de llegar a casa. Casa eres tú, de llegar a ti. Quiero que abran los ojos. Leemos en la pantalla un curso de milagros, lección 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Vamos a hacer este ejercicio. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Estamos hablando de nuestra mente y cómo la mente es la que proyecta significados
Recordemos, un Buda de madero puede ser hermoso y le puedo proyectar el significado que quiera, pero a la vez, llegado un invierno muy cruel, podría servirme de leña para hacer una buena fogata. Entonces, vamos a leer en qué consiste el ejercicio y luego hacemos el ejercicio un minuto. Comienza con las cosas que están cerca de ti y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que incluyas lo que se encuentre en ambos lados de ti. Da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentra detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular ni trates de incluir todo, ya que eso causaría tensión. Simplemente echa una mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos o la relativa importancia que tengan para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Aplica la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio para aplicar la idea a algo es que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente. En resumen, con los ojos abiertos durante un minuto, no es más, vas a mirar a tu alrededor y donde tus ojos se posen, vas a decir, le he dado a eso, llámese lámpara, reloj, teléfono, pierna, todo el significado que tiene para mí. Y luego sigues mirando, le he dado a esa silla todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esa foto todo el significado que tiene para mí. Entonces, eh, cuando termine esta instrucción muy pronto, vamos a hacer un minuto de silencio y cada uno de ustedes va a ir girando la vista y donde se pose la mirada, vas a aplicar ese concepto. Le he dado todo el significado que tiene para mí a eso. ¿Listo? Adelante. Muy interesante cuando conscientemente empezamos a reconocer que es nuestra mente la que, la que proyecta el significado de las cosas. Pongamos ejemplos muy patéticos. Si nos muestran una bandera de Colombia o de España, pues habrá algunos patriotas, habrá otros que se rían incluso con burla o cinismo. Habrá otros que ni siquiera sepan qué significa ese trapo de colores. De hecho, yo creo que la gran mayoría de nosotros no conocíamos la bandera de Ucrania hasta hace 15 días. Y sin embargo, hay gente que está dispuesta a matarse y a matar por un trapo de colores, la bandera de Ucrania. Lo mismo con dos palos cruzados. Para algunos la cruz significa algo muy distinto a para otros, y etcétera, así sucesivamente, con todo lo habido y por haber, incluido el oro,
incluida conceptos tan abstractos como la belleza. Y esto, más que teoría, es muy importante tenerlo en cuenta cuando acompañamos a nuestros hijos o cuando acompañamos a un consultante. Entonces, hagamos el caso que estamos acompañando a una persona que está en un estado expandido de conciencia y que en ese estado expandido de conciencia, inclusive porque se tomó unos niños o un Lucy, o porque simplemente está en una meditación profunda y de repente tuvo un aha, una especie de satori, y empieza a darse cuenta que no le había encontrado el significado a algo y desprende un significado profundísimo y entiende una cantidad de cosas y esa puede ser precioso y bellísimo y incluso le puede dar sentido a su vida. Pero esa misma persona u otra a su lado, a 1 metro de distancia, puede estar en un momento completamente adverso. Y es que te mira y te pregunta, pero ¿cómo así? Dime, ¿qué significa que fulano me haya mirado de esa manera? O que no me haya contestado la llamada. Y ahí de nada sirve nosotros como acompañantes o guías o terapeutas, si queremos usar esa palabra, de esa persona, de nada nos sirve darle nuestro significado. De nada nos sirve darle nuestro significado. Y entonces ahí necesitamos acompañar a esa persona en descubrir qué significa para ella. Podemos acudir a la famosa frase, no le des el pescado, enséñale a pescar. Pero no es fácil, no es fácil porque detengámonos en este momento. Casi todos nosotros, en mayor o menor medida, le tenemos miedo a no saber. Y entonces, inconscientemente, tratamos de darle nuestro significado, porque nos da angustia que esa persona no sepa, o nos daría angustia que esa persona no sepa y que yo tampoco. Entonces pretendo saber. E incluso le embuto el pescado o lo que yo considero es mi pescado, que de pronto incluso es comida chatarra, cognitiva chatarra, y trato de calmarlo con un placebo cognitivo o con algo simbólico, como embutiéndole la cruz o la bandera o lo que sea que para mí represente algo, pero que en ese momento no le va a servir. Porque muy a menudo, y esto lo decía Fritz Perls, que fue como uno de los grandes magos de la Gestalt, decía, la labor del terapeuta es acompañar al consultante a ir dándose cuenta que no sabe nada. Podemos decir que eso lo dijo Sócrates hace ya 2500 años. Y en ese desmantelamiento de las ilusiones, fíjate, porque todos entramos creyéndonos unas ilusiones y se las vamos desmantelando de a poco para que vaya encontrando su vacío fértil, lo cual no es tan fácil como decirlo. Vacío fértil implicaría en este caso acompañar a esta persona en su llanto o en su crisis de no saber, de que nosotros no sabemos, ella tampoco sabe qué significó esa llamada o por qué la persona no le contestó algo o por qué alguien no le responde o por qué no le escuchan y sostener lo que podríamos llamar esa tensión emocional que puede desembocar en una crisis, en un llanto, incluso en una posible depresión, y simplemente acompañarlo en que descubra sus propios recursos, sin nosotros prestarle una muleta, sin nosotros jugar a Salvador. En eso el psicoanálisis en realidad ha sido muy hábil porque la labor del psicoanalista nunca es dar consejos. Más bien en este caso devolveríamos una pregunta. Por ejemplo,
Si la persona dice, pero tú qué me recomiendas, ¿debería ignorar a esa persona que no me responde? Nosotros decimos, pues no sé, dime tú, qué opciones tienes tú? Una es ignorarlo, otra es qué más puedes hacer? Y tratamos de acompañar a la persona en encontrar la solución. No es que nos quedemos indiferentes, sino que no le damos nuestras respuestas, porque serían las nuestras, no la de esa persona, porque además no sabemos realmente todo el contexto. Entonces no jugamos a salvadores, no jugamos a darle soluciones, acompañamos al otro en su crisis, en sus preguntas y tratamos de que mire las distintas opciones que tiene y que lleve a cabo sus propias soluciones, lo cual es muy complicado. A veces logra ser muy difícil. Hace, yo le comenté a Cata, mi compañera, a fines del año pasado, que este año iba, no iba a recibir consultantes nuevos. Ya tengo algunos que vienen del año pasado e incluso de hace unos años atrás, pero que este año no iba a recibir consultantes nuevos. Y eso que yo creo que les comenté hace un mes que doy consulta con las personas a quienes acompaño, doy consulta una vez al mes, no semanal, sino una vez al mes únicamente y, y digamos les quedan tareas y las van evaluando y luego dentro de un mes volvemos a analizar cómo va en ese ejercicio de autoconocimiento a través de las pistas que estamos siguiendo. Sin embargo, a inicios de año me contactó una mujer que le dije a Cata, voy a hacer una excepción y voy a recibir a esta mujer. Y es porque me llama y me dice, yo me quiero morir, ya me dieron licencia de eutanasia. Es una mujer de 50 y pico de años, en plena salud, y sin embargo se quiere morir y me pidió y fue insistente en que yo la acompañase en el ejercicio de aplicarse la eutanasia para el buen morir. Y hemos tenido un par de sesiones. Hace 10 días vino aquí a mi casa y tomó M y ha venido posponiendo iba a decir la date, la fecha de su muerte. Inicialmente iba a ser a inicios de marzo, ahorita dijo que más bien la pospone 60 días y mi apuesta es que la va a ir posponiendo y no porque yo quiera quitarle la idea de que se muera. De hecho, yo estoy jugando muy neutral y de hecho no es primera vez que acompaño a alguien en su deseo de morir y lo cual para mí no es fácil. Con esto no quiere decir que ya sea un territorio conocido, ni mucho menos. Es un desafío bastante jodido, bastante interesante, muy complejo. Eh, de lo que sí estoy consciente es que decida morir o vivir, estoy dispuesto a acompañarla y que es ella la que debe tomar la decisión, no yo. Y que yo de pronto no sé hasta qué punto inconscientemente trate de que se enamore de la vida, porque a mí en general me gusta mucho la vida, aunque yo trato de no contagiarle eso, trato de ser muy objetivo y muy neutral y digamos desde una compasión o bondad que alcanzo a encontrar en mí, entiendo su dolor y su razón de querer morir. Pero digo todo esto para señalar que me es un desafío grande el no o hasta donde me sea posible, no darle el pescado, sino acompañarla en resolver en el fondo por qué se quiere morir. Porque lo que esta mujer dice es, a mí no me gusta la vida y desde que nací no me ha gustado la vida y ha intentado varias veces suicidarse y ella misma reconoce que no ha tenido el coraje o la eficiencia para lograr hacerlo bien. Y sin embargo yo le hago las preguntas, pero ¿qué de la vida no te gusta? O ven, pues de un modo más complejo, en una conversación bastante más larga, ándame contando el, por qué tu pelea y tu aversión con la vida. Y hablamos de una persona, pues que efectivamente llora de un modo muy desconsolado, a menudo durante incluso la consulta. Pero el cuento es, yo me observo
a mí y no niego que en mí hay deseos de socorrerla, deseos de que ella se enganche con alguna pasión en el vivir y sin embargo también trato de evitar que mis proyecciones le lleguen y más bien siempre estar conectado con mi vacío desde donde me permito intentar sentir empáticamente en qué estará esta mujer para querer morir con tanto ahínco, con tanta certeza, pues. Eh, y bueno, entonces digo, este es un caso extremo, pero volviendo a esta situación de que supongamos que estamos acompañando a una persona que no necesariamente se quiere morir, pero que entra en una crisis y nos pregunta con dolor o compasión, y nosotros quisiéramos darle una respuesta para aliviarle su dolor y cómo ahí podemos contenernos un poco en nuestra propia proyección y pasión y más bien devolverle la pregunta, quizás con otras palabras, quizás desde otra mirada, desde otro ángulo, tratando de que sea la persona quien se responda, quien le dé sentido a esa pregunta, porque estamos hablando del psiquismo. El psiquismo profundo es mucho más que la mente. La mente es como el intelecto, la parte más superficial de todo el psiquismo. Y la respuesta que nosotros le demos va a ser muy desde el intelecto, desde este aspecto superficial nuestro. Y no entendemos que la crisis en la que está en ese momento esta persona viene desde su psiquismo profundo y no desde su intelecto. Si fuera meramente intelectual, no sería una crisis. Sería pues simplemente una pregunta superficial de una mente como cuando se está en una conversación cualquiera. Vamos a hablar continuando con lo que ya elaboramos la vez pasada, que la vida, la grandiosa vida, fluye todo desde el Tao. Recordemos ese verso del Tao Te Ching que leímos que dice: el Tao del que podemos hablar no es el verdadero Tao. El Tao del que podemos hablar es el que nosotros significamos como el Tao. Es decir, cuando uno habla de un pájaro, está hablando del pájaro, es decir, de lo que uno piensa del pájaro, no del pájaro en sí mismo. Entonces, eh, a esto lo llamamos lo inconsciente, a ese Tao, para no darle un nombre religioso, lo llamamos lo inconsciente. Y lo inconsciente es la forma como opera todo en la vida. Pongamos a circular este video. Todos hemos visto escenas parecidas a esta. Una bandada de pájaros haciendo formaciones increíbles, o una bandada cardumen de peces girando todos al unísono. El mejor ballet del mundo, pues la humanidad no podría replicar algo similar, aunque se acerca. Todos hemos sentido no solo la belleza, sino la gracia en mayúsculas de la madre tierra, en sus gestos tan preciosos, como un pájaro es capaz de tejer un nido fantástico y luego alimentar unos pichones, como un potrico, una yegua, tiene su parto y nace un potrico. Y 3 minutos después, el potrico está brincando. A eso llamamos lo inconsciente, es decir, fíjate, la luna ahorita está menguando y pronto dejaremos de ver la luna en el horizonte y luego va naciendo y se vuelve luna llena y todo eso circula inconscientemente, lo llamamos lo inconsciente. El corazón late solo. Si fuese la mente como intelecto la que ordenase al corazón, ya todos nosotros habríamos muerto hace muchos años. A la mente se le olvida, comete muchos errores. En cambio, el cuerpo sabe y funciona desde lo inconsciente. Todos nosotros nos hemos cortado o raspado la rodilla o el codo y la mejor ayuda que le podemos hacer al cuerpo es simplemente limpiar la herida
con agua y jabón y dejar que el cuerpo se sane solo. Fíjate, eso es lo inconsciente. Entonces, cuando hablamos de lo inconsciente, estamos hablando de cómo la madre naturaleza, por naturaleza quiero decir el cuerpo, la tierra, los bosques, los animales, tienen un conocimiento impresionante que está incorporado en cada célula. Cata y yo nos deleitamos a veces viendo videos de cómo funciona la célula o cómo funciona el ADN. Provoca hasta llorar de gracia, de belleza, de admiración, de sorpresa, de misterio. Entonces digo, nos acercamos a lo inconsciente, incluido la psique, como con devoción, con reverencia y con un poquito de susto, como cuando vamos a tomar medicina y a menudo decimos, alguien tiene miedo y le decimos, tranquilo, aquí el temor es bienvenido y lo llamamos culillo reverente, porque está bien tener ese respeto, esa, ¿cómo será? Como la sapiencia de que estamos entrando en territorios gigantes y que entramos ahí desde la mente, que es solo la parte más superficial de todo el psiquismo. Entonces, el ser humano, que emergió desde ese profundo misterio y que hace unos cientos de miles de años, no sabemos con exactitud cuánto, los paleoantropólogos calculan que los seres humanos domesticamos el fuego hace aproximadamente 700.000 años. 700.000, es decir, menos de 1.000.000. Y que ese fue el punto donde realmente ya éramos pues como un bicho muy, no tanto en control, sino con unas habilidades tan grandes para diferenciarse de la naturaleza, diferenciarse en su ilusión, pues, porque claro, domesticar el fuego no solo representó defendernos de las fieras, que por supuesto, pues defenderse de las hienas con una antorcha encendida es una gran ventaja, sino también de cocinar alimentos, lo cual fue un gran avance en tanto que tuvimos mucho más tiempo cuando nos podemos sentar a comer un alimento cocinado. Quiere decir que las siguientes 4 horas no tengo que comer o muchas horas y eso despeja mucho tiempo para poder entonces hacer lanzas o sofisticar las chozas o las cuevas donde vivíamos. De modo que eso fue el gran avance. Pero digo, veníamos de lo inconsciente profundo, donde todavía están seguramente los caballos, las vacas, y eso nos permitió comenzar a armar un mundo simbólico bastante más complejo. Ese mundo simbólico que no solamente se dio con gestos en el lenguaje, como decir, por ejemplo, lanza, ese sonido lanza, ya sabemos qué significa, o cueva, ya sabemos qué significa, no es un sonido cualquiera, sino que tiene todo un significado detrás. Pero todavía más complejo, empezamos a armar los mitos. Los mitos son mapas, representaciones simbólicas surgidas del inconsciente colectivo de una cultura que intenta captar un trozo de realidad y servirse de ese mapa para vivir. En una cultura, el mito juega un papel magnético en que atrae y moldeador, similar al de un sueño repetido en la mente de un niño. Recordemos que todo está compuesto de todo, desde el átomo, el leño, la taza, la persona, está compuesta de energía e información. Y podemos desmenuzar la energía pues hasta que queden átomos, pero incluso los átomos tienen información. Es distinto el átomo de azufre al átomo de carbono, al átomo de hidrógeno, por la información misma. Es distinto el ADN tuyo, del mío, porque aunque sean hechos de la misma energía, es decir, del mismo material, la información cambia un poquito. Uno de los dos tiene
un registro de pronto más ibérico, el otro en cambio un registro más andino, indígena o más asiático, y entonces el cuerpo carga una información de ser más longilíneo o tener el cabello más oscuro o mono, etcétera. El cuento es, los mitos son paquetes simbólicos de información, llámese leyendas, cuentos, desde donde intentamos interpretar aspectos de nuestra realidad. Los mitos profundos se demoran miles de años para construirse, miles de años. Y por ende no es fácil, nadie los inventa. No es que una persona se haya sentado, ni siquiera los grandes sabios, pues no es que Heráclito o Sócrates o se haya sentado a ver qué mito inventaba, no, sino que una cultura a lo largo de siglos y siglos va pasando en la cocina, en el hogar, recordemos que hogar viene de hoguera, alrededor del fuego, leyendas que se van constituyendo en mitos y puede cambiar a una orilla del río. El mito va tomando cierto matiz, a otra orilla del río va tomando otro matiz. Y por eso encontramos incluso en la mitología griega varias versiones del mismo mito. Porque, repito, a una orilla del río o de la colina se fue luego de siglos tergiversó tal tipo de interpretación de la realidad, mientras que al otro lado de esa colina o de ese río, la interpretación se hizo énfasis en este otro aspecto. Y no es que ninguno, no es que sean falsos, simplemente apuntan a un territorio, y ahí Ken Wilber nos dice, esto que dice Ken Wilber me parece importante tenerlo en mente. Uno de los grandes problemas de nuestra tradición judeocristiana es que confundimos el mito con el territorio. Pongo un ejemplo. Cuando decimos que la madre de Dios no tuvo sexo y engendró a Jesús, creímos que fue un dato histórico, que una mujer hace 2000 años no tuvo sexo y entonces es bendita y terminamos, fíjate, y eso fue lo que pasó durante muchos siglos adorando el santo himen, como si eso fuera lo importante, y la virginidad per se, como si ese fuera el punto. Y de hecho, pues eso generó muchísimo dolor, no solo como represión y como dificultad para las mujeres de la línea cristiana en disfrutar de su cuerpo, que todavía se padece mucho de ello. Y podemos imaginar a nuestras abuelitas o bisabuelas, pobrecitas, pues encartadas con la sexualidad de sus maridos. Y recordemos lo que dijimos hace un mes de la sexualidad, pues cómo se vivió hasta mitad del siglo pasado, en donde siempre era de noche, a oscuras, las mínimas veces posibles, tapando a los santos en las paredes con este separador, manto separador, pues en donde había un orificio a la altura de la vagina y la genitalia, y las abuelitas luego al siguiente día siempre iban a confesarse. Lo cual es muy triste y es por lo que dice Ken Wilber, se confundió a qué apuntaba el mito y creímos que el mito era literal en sí. Y de pronto apuntaba era a concebir las cosas inmaculadamente, es decir, no proyectar nuestro juicio sobre las cosas. Evidentemente yo sí creo también ahí con Osho, diría que el Vaticano sí intentó que las abuelitas creyesen lo que creyeron. Manipularon pues nuestro psiquismo para que nos tragásemos la idea de que el cuerpo efectivamente era pecado y por ende el sexo era pecado y por supuesto Europa entonces entró en el oscurantismo y negado el placer del cuerpo, pues la historia de Europa ha sido una historia de guerras y guerras y guerras una tras otra hasta hoy día todavía. Pero bueno, volviendo al mito, la idea entonces es que apunta a un territorio, que el territorio mismo la mente no logra captarlo porque la mente no tiene, digamos, la profundidad suficiente hasta que no se relaje en cierto sentido, como lo que decíamos cuando en el Zen nos sentamos en un cojín negro sobre unas tablas de madera a mirar una pared blanca.
y luego de horas y quizás días y quizás años, la mente logra aquietarse y percibe las cosas como son, o al menos lo más cercanamente posible a las cosas como son. Recordemos que el genio de Kant, en su monumental libro escrito en 1980, justamente, terminando los 1700 y para empezar los 1800, un libro gigante y maravilloso que no le recomiendo a nadie, pero que se llama La crítica de la razón pura, porque él había sido un racionalista impresionante, genial, y se dio cuenta que la razón tenía unos límites muy grandes, porque la conclusión que la repito aquí, cuando uno ve un caballo, ve el caballo más lo que piensa del caballo. Entonces él dijo, entonces la razón siempre va a estar teñida de mi interpretación. Por eso el ejercicio que hicimos hace 10 minutos de mirar los objetos en el cuarto donde estamos y decir, ese cuadro significa lo que yo crea que signifique para mí. Siempre asumiendo responsabilidad de que el cuadro en sí mismo o la puerta en sí misma o esa mirada en sí misma quizás no tiene significado o yo no sé cuál es al menos. Reconocer nuestra ignorancia, que es muy útil para no andar por la vida proyectando nuestras creencias contra o sobre esa mirada o ese silencio de X o Y persona. Volver a nuestra respiración y estar en paz cada vez más con nuestro vacío de no saber en vez de ir proyectando. Entonces, los mitos como representaciones simbólicas que surgen del inconsciente colectivo para intentar captar un trozo de realidad son mapas, no son el territorio, pero son mapas útiles. Mapas útiles, claro, sobre todo cuando han pasado por la prueba de miles de años y entonces van construyendo todo un conocimiento o al menos unas pistas que nos ayudan a descifrar de qué en realidad están hablando. Vamos entonces a, digamos, a tratar de diferenciar algunos significados o conceptos fundamentales. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Porque estas palabras o conceptos nos van a acompañar a lo largo de todo el diplomado. ¿Qué es psique? ¿Qué es ego, persona, sombra? ¿Qué es inconsciente personal? ¿Cómo así que subpersonalidades? Complejo, actitud. Pues bien, fíjate, todos tenemos esto, pero vamos a ir significándolo. Entonces veamos inconsciente colectivo. Los seres humanos, y esto lo han venido comprobando en las últimas décadas Rupert Sheldrake, Ervin Laszlo y otros etólogos, psicólogos y filósofos de la ciencia, de que por mucho que hagamos énfasis en el individuo, estamos siempre marcados por el colectivo. Y Carl Gustav Jung, para mí uno de los grandísimos genios del siglo XX, discípulo de Freud, pero luego se diferenció de Freud y creo que llegó a profundidades más hondas que las freudianas, habla del inconsciente colectivo como huellas y memorias del recorrido nuestro como humanos desde nuestro surgir como especie. O sea que el inconsciente colectivo es algo que carga, el inconsciente colectivo humano es algo que portamos desde hace más o menos 3 millones de años cuando nos diferenciamos de los bonobos y chimpancés. Pero hay una capa todavía más profunda y es cuando éramos primates, como los bonobos y chimpancés. Y hay otra capa todavía más profunda, es como cuando éramos como las zarigüeyas, en Colombia llamadas las chuchas, que son los mamíferos más antiguos. Y fuimos eso, fuimos los mamíferos más antiguos. Y todavía más atrás fuimos reptíleos o reptiles. Y el cerebelo, que es la capa más profunda de nuestro cerebro, carga todavía memorias de cuando éramos reptiles. Y luego mamíferos, y luego primates, y luego humanos. Entonces el inconsciente colectivo humano pues viene de 3 millones de años
Es como el ADN psíquico constituido de arquetipos. Vamos a hablar de arquetipos tratando de unificar nuestras apreciaciones de esa palabra. Escuchemos, arquetipos. Arque significa arcaico, antiguo. Tipo es como imagen, idea, forma, información. Entonces, información o tipo arcaico. Por un segundo, imaginemos una cebolla que tiene muchas capas. Las capas más profundas, pues venimos desde el Big Bang. Y recordemos que antes del Big Bang, claro que existía el universo. Es muy posible que lo que llamemos el Big Bang haya sido la explosión de un hoyo negro desde otro universo, y ahorita sabemos que hay universos dentro de universos. Y esto me parece precioso. Y coincide con la mitología hindú, que dicen que cada pestañear de Brahma es el comenzar otro universo. Increíble, pero bueno, dejemos eso allí. Aquí digamos, una cebolla con muchas capas, a su vez atravesada por radios como de una bicicleta o como de la rueda de un coche. Y remitámonos a la figura que leímos hace un mes del Tao Te Ching, que dice, de 30 radios se compone la rueda, pero es el vacío del buje lo que permite a la rueda girar y al coche funcionar. Pues bien, esos radios son como los arquetipos, son como las tajadas de una pizza, pero siendo la pizza más como un balón, incluso mucho más compleja que un balón, porque es multitetradimensional y no simplemente tridimensional. El caso es que el inconsciente colectivo está compuesto de subaspectos que llamamos tipos arcaicos o arquetipos. Cada uno de estos arquetipos carga memorias arcaicas, por supuesto, es decir, de hace millones de años, de formas específicas de estar en el mundo. Por ejemplo, forma específica de ser madre. Es muy interesante cómo una doncella cualquiera, puede haber sido alguna de ustedes, de 20 y pico de años o 30 y pico de años, muy libre, muy artemisa, muy doncella, muy yendo por el mundo, incluso de farra en farra, fiesta en fiesta, novio en novio, yo qué sé, algún día queda embarazada y ¡pum!, se le despierta el arquetipo de la madre, que ni lo había planeado ni soñado, quizás. He conocido personas, mujeres así. Y de repente pasaron rápidamente, en cuestión de 3, 4 meses, de ser la doncella a ser la madre. Y es como si lo supiesen. A algunas mujeres que quedan embarazadas no les pasa esto, no tienen un arquetipo madre tan activo y se sienten enajenadas de su hijo y pueden entrar en crisis profunda, y algunas de ellas luego eh, logran conectarse con el arquetipo de madre, otras no, o no tanto. Pero a muchas les sucede que pasan de la doncella juvenil a la madre como instintivamente, y efectivamente los arquetipos son instintos psicológicos, digamos, no solamente hormonales, sino psicológicos. Y es como si supiesen ser madres. ¿Por qué? Porque pues los humanos venimos durante millones de años pasando por ese tránsito de ser mamá. ¿Cuántos millones y trillones de hembras han sido madres a lo largo de la historia de la humanidad? Pues mucho y muchísimas. Entonces, esa memoria, esa huella, esa forma de ser arcaica, madre, está, digamos, inculcada en el ADN, pero repito, no solo el ADN que podemos ver en un microscopio, porque no, las ideas no las podemos ver en un microscopio. Por mucho que esculquemos en el cerebro de una persona dormida, nunca veremos en el microscopio lo que sueña esa persona. Entonces, entendamos que cuando hablamos de los ojos del conocimiento, hay un ojo que es el ojo físico, la vista y el microscopio y el telescopio, pero hay otros ojos como el contemplativo que nunca se podrá ver en el microscopio. El ojo contemplativo sabemos que soñamos, conocemos la belleza, conocemos el arquetipo madre, conocemos lo que soñamos a las 3 de la mañana, pero eso no se puede ver en un microscopio, eso se contempla como una reflexión o como un significado profundo. Pues bien, además de madre, está el arquetipo también de, digamos,
del cocinar, del sabio que quiere saber y que quiere esculcar y conocer cómo funciona la realidad, del guerrero. ¿Cuántas veces en la humanidad nos hemos visto guerreando? Y no solamente pues contra otros seres humanos, sino guerreando contra el clima, guerreando por ir a cazar animales o a sembrar comida, o por aguantar una tormenta y una hambruna y nos erguimos en una fuerza interior para soportar las inclemencias del tiempo o del momento. Y todo eso es ser guerrero. Vemos aquí en Colombia, pues hemos visto a millones de mujeres paradas en un semáforo vendiendo confites o yo qué sé, pues ganándose, será $5 al día, si mucho a veces, para sostener un hijo. Ese es el arquetipo del guerrero, representado en esa mujer que necesita darle de comer a su hijo y que está dispuesta a hacer lo que sea y se la guerrea, decimos aquí. Entonces, el arquetipo de cada uno de estos arquetipos no solamente tiene una representación muy evidente, como podemos ver ahora en Ucrania, los guerreros o las guerreras con lanzas y con cohetes y matándose en unos a otros, sino que tienen otras formas de representarse. La madre, repito, que se para en un semáforo a vender confites en la noche para tener que comer. Eh, o gente que camina una hora para llegar al trabajo por ahorrarse los 3,000 pesos del costo del tiquete de un bus. Esos son ejercicios del guerrero. Pues bien, resulta entonces que el inconsciente colectivo se manifiesta a través de cada uno de nosotros con múltiples aspectos. Jung nunca dejó claro cuántos arquetipos había, pero sabemos que hay múltiples arquetipos, pero que básicamente hay unos más significativos que otros, y en un módulo más adelante entraremos en más detalle a ver cuáles son los más significativos y cómo se representan a través nuestro, porque eso nos ayudará también a saber cuáles pueden ser nuestros potenciales más latentes. Es decir, es cierto que algunos de nosotros tenemos más activo el sabio y el guerrero, mientras otros más activos a la madre o a la doncella, o en fin, hay muchos. Entonces vamos a entrar a mirar cómo dentro de el inconsciente colectivo y también del mito viene psique. Psique, cuyo significado originario en griego era mariposa y también devino en alma y ánima. Detengámonos en esas palabras. No se sabe por qué psique significaba mariposa. Y aquí es donde digo que hay varias opciones. En unas regiones de griega todavía más o menos hay escritos donde dicen que era porque cada que inhalamos, ese es el ánima, cuando un bebé nace, lo primero que nos cercioramos es que respire antes de contarle los deditos de las manos o ver si tiene los dos ojos y la nariz bien puesta. Lo primero que revisamos es que respire. Y cuando respira, decimos, nació, está animado, ánima, espíritu, de inspirar, animado, alma. Ese es el significado de alma. Pero también dicen entonces en algunas regiones de Grecia que es que cuando respiramos y exhalamos, sutilmente en las fosas nasales se siente como el aleteo de una mariposa. Esa es una acepción. Y otra es, en otras regiones dicen que no, que más bien es que en el psiquismo aletea algo dentro de nuestra mente, como si, incluso si nos quedamos quietos, imágenes van y vienen como aleteos de mariposa. Y bueno, y hay una tercera acepción en donde dicen que es que como siempre están haciendo y muriendo, siempre están haciendo y muriendo, y miremos que la crisálida, oruga, crisálida, mariposa, es uno de los animales que representa el morir y renacer, junto con la serpiente. Morir y renacer, entonces que por eso sí que significaba mariposa. Ahora bien, dejemos la palabra mariposa a un lado. Cierto es que también significó alma o ánima, y es el mundo interior, con vida propia, sin fondo ni linderos específicos.
desde donde se representa nuestra realidad, incluidos el mundo y el cuerpo físico. Leamos despacio. Mundo interior con vida propia. Con vida propia porque ninguno de nosotros es capaz de detener nuestro psiquismo. Puede que por unos segundos, como el monje Zen mirando la pared blanca, puede que por unos segundos hagamos silencio interior, pero eso es por unos segundos. Luego, tarde que temprano, el psiquismo vuelve. Y otra vez somos capaces de pasar a ser neuróticos. Incluso pasa muy a menudo que el gran desafío cuando vamos a un retiro vipassana o cuando entramos en un dojo zen a hacer meditación, además de que durante días hacer ese silencio es desafiante, el gran desafío es luego de la meditación no caer otra vez en la verborrea neurótica. ¿Qué pasa? Y pasa muy a menudo y es interesante. Cuando yo estaba en la maestría en Naropa, nos llevaron los primeros 2 años, la maestría fue de 3 años, la maestría estaba dividida en trimestres, cada año tenía 3 trimestres y había cuarto trimestre de vacaciones. En el trimestre de invierno, que era desde inicios de enero, el 2 de enero entrábamos hasta más o menos esta época, hasta finales de marzo, nos llevaban a un monasterio tibetano que se llama Shambhala Dharma Center en las montañas rocosas a 2 horas de Boulder, Colorado, una zona divina rodeada de montañas inmensas y pineras monumentales en donde nevaba. Y el primero de esos 3 meses nosotros estábamos, mientras nevaba afuera, en meditación y silencio, de 7 de la mañana a 7 de la noche, todo un mes. Y lo interesante fue cuando terminamos ese mes, lo que sucedió después, que se volvió tema de reflexión entre nosotros. Y es que en cuestión de minutos pasamos a hablar demasiado. Y ahí el que era como el gran instructor nuestro nos decía, traten de observar desde dónde hablan. Ese desde dónde, si hablas desde la necesidad de conectar, desde la necesidad de hacer ruido para distraerte, desde la necesidad de darte a entender, o más bien desde el tratar de poner en palabras tu experiencia, que ya sería un lugar un poquito más sabio, o que nos ayudaría a sabernos mejor. Entonces decimos es uno de los grandes desafíos en la meditación y en los ejercicios profundos, incluso cuando tomamos medicinas, es tratar de que luego de la experiencia, del momento más culmen de la experiencia, no caigamos en exceso de verborrea, o al menos no desconectarnos de la parte suculenta y significativa de la vivencia en lo que se llamaría palabra chatarra, sino hablar con palabra verdadera, que es algo a lo que estimulamos. Y los que han estado en nuestro retiro saben, trata de hablar con palabra verdadera, como de darte a entender en lo que dices, es decir, no simplemente llenar el silencio o no simplemente tratar de describir imágenes y pirotecnia psicodélica, sino de desmenuzar a través de permitirte saborear para saber qué pasó por ti o qué pasa por ti. Pues bien, porque es que ese mundo interior con vida propia, sin fondo ni linderos específicos, porque a todos nos ha pasado que nos llega el pensamiento de alguien y unos minuticos después o unas horas después, ese alguien nos llama. Ahí cabe preguntarse quién pensó primero a quién. ¿Fui yo el que con mi pensamiento atraje a esa persona o fue esa persona que me pensó y entonces me llegó a mente y coincidimos? En fin, pero lo interesante es que no hay linderos específicos en el psiquismo profundo, porque en el fondo todos estamos conectados, todos, y a todos nos ha pasado eso, que no solo que te sucede con personas, sino que te llegan eventos futuros
y lo que podemos llamar déjà vus. Hay una conexión muy profunda que trasciende el intelecto. Entonces decimos ese mundo interior desde donde se representa nuestra realidad. Porque claro, el significado que yo le dé a manzana o a cruz o a bandera o a plata depende de mí. No lo tiene el objeto per se. Entonces esos significados, incluidos el mundo y el cuerpo mismo, son en gran medida proyecciones mías. Es interesante darnos cuenta en eso, que primero que ahí no vale buscar el apoyo de un colectivo. Y acudimos otra vez a Dostoyevsky, a Nietzsche, a estos genios que nos han dicho que lo hermoso del águila es que ve todo desde arriba, pero lo jodido del águila es que mientras más alto vuela, más sola está. Y en ese sentido, no buscar el apoyo del colectivo implica asumir la, en cierto sentido, tragedia, bendición, caben las dos, de la soledad, soledad en el sentido de alone, all one, es decir, yo conmigo me acompaño en representar mi mundo y en darle sentido a las cosas desde lo que yo considere, desde donde yo alcance a significar las cosas. Aquí en Colombia hace más o menos 10 años, hace poco pues con el presidente Santos, se aprobó una ley que permitió a los soldados no disparar o no agredir a alguien en desacato de sus mayores por primera vez. Quiero decir, hasta hace más o menos 10 años, el soldado, y la palabra lo dice, el soldado está soldado al mayor. El soldado estaba obligado a obedecerle al mayor. Y si no, se le juzgaba en corte marcial, lo cual me parece terrible. Entonces el mayor le decía al soldado, soldado, dispare. Y el soldado tenía que disparar, porque si no después lo podían meter a un calabozo por meses y hasta años. Y eso pasó en la guerra, en todas las guerras ha pasado millones de veces. Ahorita con seguridad en Ucrania hay soldados rusos obligados a matar a ucranianos a pesar de su sentir, a pesar de no querer matarlos. Eso es una tragedia y eso ha llevado en Estados Unidos, ustedes saben, hay un promedio de 30 soldados veteranos de guerras, de las múltiples guerras gringas, Irak, Vietnam, Siria, Afganistán, 30 soldados que se suicidan todos los días. La mayoría de ellos por esto, porque cometieron crímenes de los cuales después se arrepienten horriblemente. La culpa, que se vuelve pesadilla y que, en fin. Entonces digo, asumir la soledad, ese soldado ser capaz de decirle al mayor, mayor, no quiero disparar, lo cual es difícil. O al hijo, dejar de ser leal a sus padres en un momento dado. O a una pareja, permitirse hablar de las diferencias, lo cual es muy arriesgado, porque es que eso conlleva siempre riesgos altísimos, riesgos de separación, riesgos de que se desherede al hijo o se excomulgue incluso, excluido de la comunidad. Recordemos que herejía significa opinión y opinar ha sido complejo. Ahora bien, dentro del psiquismo empieza a levantarse lo que llamamos el ego. Una palabra muy famosa, ego, y que a veces se vuelve comilona o baratilla. Comienzo por decir que el ego no es bueno ni es malo. Significa lo que cada uno crea que significa. Pues volveríamos al ejercicio del día de hoy, de un curso de milagros. Pero en realidad tiene tufillo de malo, está siendo culpabilizado, ¿cierto?
lo cual no es muy útil. Yo creo que sería más útil dejar de culpar al ego y tener una mirada bastante más objetiva, porque la objetividad nos permite ver cómo funciona. Cuando juzgamos algo, el objeto juzgado se camufla, trata de defenderse. Recordemos que las ideas tienen vida propia. Recordemos que todo tiene vida propia y las ideas también. Entonces las ideas se defienden de alguna manera y se tergiversan y ya no tenemos la objetividad o la clarividencia para lograr ver las dinámicas implícitas en esas tres letras, ego. El ego surge de la psique a partir del instinto del bebé de sobrevivir a la traumática sensación de separación. Detengámonos ahí. Recordemos que somos atravesados por la psique. No es que yo tenga una psique, sino más bien la psique me tiene a mí. Porque es que decir yo tengo una psique es como decir yo tengo una camisa, es como si me la pudiese quitar y poner. Y no, más bien la psique fue la que formó este cuerpo. Soy flaco y alto gracias a mi psique. Sí, al ADN, pero es que psique y ADN, recordemos que psique también es inconsciente colectivo, son memorias, huellas psicológicas, pues de modos de operar arcaicos que vienen en mis células y que por ende supieron hacer este cuerpo flaco y alto y ágil. Otros tendrán un cuerpo más robusto o más bajito y también apto para otros terrenos o para ciertos terrenos distintos al mío. Entonces cada psique reproduce o se representa a través de un cuerpo con sus síntomas, como iremos viendo. Así que ego surge de ese psiquismo profundo a partir del instinto de bebé de sobrevivir a la traumática sensación de separación. Precioso y jodido. Cuando los seres humanos estamos como bebés inútero, nadando, digamos así, en el líquido amniótico, con el corazón de la mamá latiendo en nuestro oído todo el tiempo, en nuestras venas, pum, 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 como un ritmito que nos adormece ahí durante 7 meses o 9 meses, la mayoría de nosotros, con la sangre tibia, temperatura 37 grados, no quiere decir ni calor ni frío, alimentados, oxigenados. Eso no quiere decir que en el cielo, porque podemos, cuando entremos a examinar tipo de útero, hay tipos de úteros infernales, hay tipos de úteros culposos, hay tipos de úteros llenos de vergüenza, los llamamos vergonzantes, hay tipos de úteros en duelo y deprimidos. También hay tipos de útero, madres que están muy bien, mujeres que se quieren y quieren su proceso de quedar embarazadas. Entonces hay úteros alegres, hay úteros en paz y abundancia, etcétera. Pero lo cierto es que ese bebé nace al mundo, inevitablemente. Claro, a no ser que nació muerto. Pues bien, nosotros nacimos vivos y entonces va acaeciendo en nosotros a través del nacimiento el trauma del nacimiento. Nacer es traumático, aunque nazcamos en la casa, en agua tibia. Mi hijo mayor, de los dos hijos que yo tengo, mi hijo mayor ya tiene 35 años, es mayor que muchos de ustedes, y nació en la casa y yo lo recibí y me encantó a medianoche, tipo 12 de la noche, tanto que no supimos si había nacido el 27 o el 28 de agosto, porque pues durante unos minutos no miramos el reloj y bueno, el caso es que tipo 12 de la noche yo lo recibí en mis manos y en la casa, magnífico. Y luego ocurrió lo que yo podría llamar una especie de milagro, pero que no es milagro, es otra vez lo inconsciente. Y fue que la partera nos había dicho cuando nazca, porque ella estaba ahí presente, pero la idea era que yo lo recibiese y yo lo recibí. Antes de cortarle el cordón umbilical, lo recibí y tratando de que no se me cayera, porque en realidad muy liso, pues nace el bebecito. Lo puse en la barriguita de su mamá, Nadi, y aquí ocurrió lo que yo llamo un milagro maravilloso que
en el cual terminé llorando de gracia, y es que el bebecito se arrastró hasta la teta de la mamá. ¿Cómo sabía ese bebé dónde estaba la teta? No sé. Bueno, podemos decir que el arquetipo de ser bebé, todos nosotros hemos pasado o pasamos alguna vez por ser bebé, así como los cachorros, la perra da a parir en una caja de cartón o en una paja en un bosquecillo a 7, 8 cachorros y rápidamente los cachorros buscan la teta. Magias de la vida y el lo arquetípico operando, otra vez el arquetipo de bebé. Pues bien, el caso es que por muy bello que sea el nacimiento, poco a poco el bebé se da cuenta que está separado y ese poco a poco puede durar 1 o 2 años y lo iremos examinando dentro de un mes y dentro de 2 meses. Dentro de un mes, la mañana del domingo de abril en que tengamos clase la va a dictar el doctor Gustavo Lara, un gran amigo mío y experto en el tema de eso, de cómo construimos la identidad, qué pasa en los bebés y en los infantes tempranos en su mundo interior, pues en ese proceso traumático de eh, sensación de separación. Decimos sensación porque nunca estamos separados. De hecho, estamos como el pececito nada en el agua. Nosotros nadamos, digamos, en un océano de oxígeno, hiperconectados a todo lo que nos rodea. Lo que es que tenemos la ilusión de separación, lo cual se puede volver toda una tragedia, pues sí ha conllevado a miles y millones de suicidios. Pero bueno, el caso es, el ego surge de la psique a partir del instinto del bebé. Es un mecanismo de defensa, pues, para sobrevivir a la traumática sensación de separación. No sabemos qué ocurre con algunas personas, incluso niños que les cuesta mucho más construir una sensación de separación y que luego van a tener dificultades en el mundo funcional para erguirse, pues digamos, en una profesión o a tener una vida económica independiente. Niños que se vuelven o que toda la vida pasan por una dependencia más grande en lo funcional y económico, pero que su mundillo interior es distinto y que puede parecer con retraso mental o desde lo cognitivo común creeríamos que tiene retraso mental. Y que de repente lo que sucede allí, esta es otra mirada, más que retraso mental es una disminuida sensación de separación. Y entonces son personitas que a veces logran expresar su afectividad más fácil, logran estar conectados con sus emociones bastante más fácil y simple que la mayoría de nosotros. El caso es que el ego nos sirve al inicio como un instrumento para sobrevivir al trauma de sentirnos separados y luego de adultos, hoy día, pues en marzo del 2022, el ego es una estructura más o menos consciente en cada uno de nosotros. Digo más o menos, pues, depende de la persona y depende del momento de esa persona. Y el ego es el procesador, podemos decirlo así, ejecutivo o operante. Claro, cuando llegamos a un aeropuerto o cuando entramos a un supermercado o cuando vamos manejando coche y nos para la policía, yo qué sé, pues el ego es útil ahí. Y entonces sacamos la licencia de conducir o nos acordamos qué es lo que hay que marcar y, en fin, o cómo comportarnos en un aeropuerto. El ego es muy útil para funcionar en el mundo, ciertamente. El problema es cuando nos identificamos demasiado con el ego y caemos en la jaula, digamos, como el mico aprisionado dentro de una jaula de unas reglas autoestructuradas por el ego. Es decir, no tanto que vengan de afuera, sino que el ego concuerda con eso que viene de afuera o con otras y se atrapa en un mundo propio, podemos decirlo. Voy a acudir a una
interpretación que hacía Freud del niño, pero que en psicología transpersonal decimos no es solo el niño, sino el ego. Funciona así. Y Freud decía, los niños son polimorfos perversos. En la psicología transpersonal podemos decir el ego es un polimorfo perverso. Pero ojo, no quiero que interpretemos la palabra perverso como malo, sino que nos gusta acudir al significado más literal y es para salirse con la suya. Asume cualquier forma, quiere decir polimorfo, para salirse con la suya, por su versión. Perverso es por su versión. Entonces, claro, si en el caso de un individuo de muy bajo o carente nivel de empatía y bondad, es capaz de volverse una persona sociopática o incluso psicópata. Y la historia abunda de casos de esos. En Colombia, pues el caso más resonado es Garavito, que ya no recuerdo hace cuánto, 15 o 20 años, descuartizó a 200 niños, literalmente. Tuvo sexo terrible con niñitos y luego los descuartizaba, seduciéndolos primero con chocolatinas y con helados. Y, bueno, ese es un sociópata o psicópata, no importa la categoría que arrojemos allí, que asumió formas polimorfo para salirse con una versión terrible de lo suyo. Ese es un ejemplo de un ego pues completamente enfermo desde mi punto de vista. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros trata con sus herramientas egoicas de salirse con la suya. Y el que no, pues está jodido. ¿Cierto? Porque literalmente habría que decir, bueno, entonces desconfías tanto de ti que no quieres salirte con la tuya o cuál es la tuya. Y esto lo seguiremos elaborando más complejamente y a fondo, pues, pero es muy interesante darnos cuenta que podemos poner el ego no solo a nuestro favor, sino a favor del mundo. Y ahí es cuando empezamos a decir la bella frase de ego al servicio de la trascendencia. Cuando coincidimos que en el fondo nuestro hay la suficiente verdad, belleza, bondad como para servir al mundo. Ego, servicio a la trascendencia o servirse a sí mismo más allá de simplemente placeres y beneficios egoicos. Entonces, resumiendo, del psiquismo profundo, que el psiquismo profundo nuestro está conectado con lo gran inconsciente, de ese psiquismo profundo que nos posee, no lo elegimos, venimos con ello, así como con el ADN, venimos con cierto ADN y con cierto psiquismo profundo, emerge el ego como mecanismo de defensa ante la sensación de separación y asume las formas que el ego quiere. Luego, cuando ya tenemos por ahí 20, 30 o 50 años, empezamos a revisar, a ver, ¿cómo es que soy? Pero primero ya se ha armado el ego y luego es que lo empezamos a analizar. Y lo bello no es condenarlo, sino ir tratando de pulirlo a favor de nosotros y del mundo. Persona. Ahora bien, entonces, el ego podemos decir que es un mecanismo muy complejo. Ninguno de estos es aparatos. Recordemos que ni alma, ni ego, ni persona son aparatos, son procesos. Y dentro de esos procesos egoicos, la parte más, digamos, superficial, la parte más superficial de lo gran inconsciente es nuestro psiquismo. Y la parte más superficial de nuestro psiquismo es el ego. Y la parte más superficial del ego es la persona. Persona, escuchemos la palabra otra vez, significa para sonar. Es una palabra latina. Todos hemos visto representaciones de los carnavales de Venecia o carnavales antiguos en Europa, en la Grecia antigua también, donde en los dramas y en las comedias, en sus teatros griegos, digo hace 3000 años y 2000 años, los actores, luego en Roma se continuó esta costumbre, salían con pongo mi mano aquí enfrente a mi cara, queriendo decir, sosteniendo una máscara, digamos, una máscara de un personaje
al que aludían o al que decían representar. Entonces, si un actor en su dramatización se ponía la máscara sostenida con una mano de Zeus, en ese momento sonaba como Zeus. Personar es para sonar como Zeus. Pero ese mismo actor, en un momento dado, se quitaba la máscara de Zeus y cogía y agarraba con su mano otra máscara que podía ser la de Afrodita y ya sonaba como Afrodita, o como Apolo, o como Poseidón, etcétera. Las docenas y cientos de representaciones simbólicas del gran panteón griego. El caso es que personar, es el modo como solemos aparecer, como queremos sonar no solo en sonido, sino en aparecer, dejarnos ver, representarnos ante el mundo. La persona, entonces, son nuestras características exhibidas del ego con las que tendemos a identificarnos. Y otra vez, no es ni bueno ni malo. Todos tenemos aspectos bellos y aspectos no tan bellos, o incluso neuróticos e incluso chocantes. Lo cierto es que la persona no se puede quitar, es como el cuerpo físico. Hay gente que dice, ay, ojalá quitarme el ego. No, pues es que el ego o la persona somos en este mundo. En este mundo, digo, porque pues ontológicamente no somos nada de ello, pero ante el mundo es inevitable tener persona, personalidad le decimos, y está bien que sea bella, peor sería que sea fea, peor sería que no fuese empática, que no fuese amable, que no fuese verdadera, yo qué sé. Entonces, ya que la hemos de tener, igual que el ego, pues tratar de hacerlo verdadero y coherente, y lo mismo con la persona. Pero digo, el ego entonces, a grosso modo, está compuesto de persona, que es lo que queremos representar ante el mundo, y la sombra. Sombra es aquellos aspectos del ego escondidos o no integrados a la persona. La sombra carece de juicio moral. Aquí, repito, no estamos diciendo que eso es bueno o malo. Y se establece a conveniencia de la persona. A conveniencia de la persona no quiere decir que uno decida que hago sombra o no, sino que el ego, desde que estamos chiquiticos, desde que tenemos un año, o menos, vamos aprendiendo si morderle la teta a mamá es bueno o no. En algún momento incluso yo tengo un dicho de que la sensación de separación se afianza muy fuertemente cuando el bebé, pongo un ejemplo, a los 5 meses, le muerde la teta, el pezón a la mamá. Y el bebé, que estaba 100% enamorado de su madre, en ese momento siente la palmada de la madre en el cachete y mira a la mamá aterrado y se da cuenta que mamá es mamá odiosa, mamá terrible, mamá maléfica. Y en cuestión de un segundo se le derrumbó todo su romántico idealismo de que la mamá es todo lo bello. Y cayó en cuenta que mamá es la bruja, horrible. Y es capaz, como todos sabemos, aunque a los 5 meses, el ejemplo que estoy poniendo, el bebé todavía no hable, es capaz de pensar, mamá, te odio, mamá, eres mala. Es posible que al año y medio ya sí lo diga, mamá, te odio, mamá, eres mala. Y muchos niños alcanzan a decir eso. Incluso muchas madres, me ha tocado acompañar madres que lloran y se duelen. Mi hijo me dijo que yo era mala. Y se vuelve todo un tema de consulta y de proceso personal tremendo. Pero bueno, a lo que voy es, desde el ego vamos montando nuestra personalidad sin darnos cuenta desde que somos niños. Repito, esto no es algo que a los 20 años vamos decidiendo, no, es algo que va surgiendo espontáneamente. Somos poseídos otra vez por la personalidad. Y desde que tienen 2 años, vemos niñitos que tienen personalidad más fuerte, digamos, de que se arrojan a agarrar su triciclo y a montar felices. En cambio, otros niños tímidos que hay que animarlos a que se monten en el triciclo. Entonces ya hay personalidades más fuertes y arrolladoras, otras más suaves y tímidos.
y van, sin darse cuenta, representando su sombra. Niños que hacen cosas a las escondidas o niños que hacen cosas como malas, entre comillas, por decir empujar al hermanito y luego esconderse o pretender que no lo hicieron. Entonces ahí empezamos a ver cómo la personalidad es aquello que quieren representar y por lo que suelen ser premiados. Cuando Freud decía los niños son polimorfos perversos, lo que quiso decir en realidad es que ellos muy inteligentemente, una inteligencia no intelectual, sino que viene desde su inconsciente profundo, desde su psiquismo, saben mamá porque los premia, mamá o papá o los cuidadores primarios, y porque no los premian o incluso porque son castigados. Y al saber eso, pues van diferenciando. Entonces van apuntalando esos aspectos por los que son premiados como personalidad. Por ejemplo, portarse bonito, tomarse toda la sopa, no derramar el jugo en la mesa. En cambio, van dejando de actuar aquellos aspectos suyos por los que son castigados. Y esos aspectos suyos por los que son castigados o no premiados van quedando en la sombra. Entonces, por ejemplo, gritar duro va quedando en la sombra. Morder las tetas de las mujeres por ahí va quedando en la sombra. Claro, es que al bebito lo regañaron cuando mordió el pezón de la madre. Van quedando una cantidad de conductas e incluso actitudes en la sombra. No quiere decir que desaparecieron o que dejaron de pulsar, pero van quedando no integradas a su personalidad. Entonces el ego ahí va quedando bastante escindido en personalidad, que es lo que representamos ante el mundo y aquello con lo que nos identificamos, y sombra como los elementos o aspectos nuestros escondidos, escondidos incluso de sí mismos o de otros, o de ambos, de sí mismo y de otros. Hay gente, por ejemplo, que tiene en su sombra aspectos de su sexualidad o de su rabia o vicios, cualquiera de conducta, que los hace a solas y escondido, o en un submundo escondido de su personalidad social, o que ni esa persona sabe de ello. Personas que tienen mucha rabia y ni se dan cuenta y los demás la intuyen o la huelen o incluso la ven. Y decimos que se establece a conveniencia de la persona porque la persona desde el ego pues va sabiendo si le conviene o no. Ahora, abajo pusimos en la pantalla, pueden ver Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que para mí es una representación del ego y la sombra, por lo menos en el arquetipo más, o en el prototipo más bien, de la cultura moderna muy, ¿qué será? Promovido, muy visible. Hay muchas películas, esa es una de las películas que quiero recomendarles. Ojalá los que no la conocen y los que la vieron pero hace mucho tiempo se permitan ver otra vez esta película. Hay también un libro buenísimo, pero pues por ahora estaría bien con que se vea la película. Dr. Jekyll, ya para terminar esta primera parte de la mañana, me tomo un minuto en contarles. Dr. Jekyll es un médico muy empático, muy caritativo, muy amable, que en el día atiende a muchas personas, algunas de las cuales no les cobra y es generosísimo y un amor, diríamos. Pero por la noche cierra el consultorio y se vuelve Mr. Hyde. Hyde significa escondido en inglés. Y el señor escondido, el Mr. Hyde, es todo lo opuesto. Eh, y yo digo que en gran medida, si bien todos tenemos sombra, los Estados Unidos de Norteamérica se comportan mucho como Dr. Jekyll en cuanto que tiene un aspecto de su personalidad muy bonito que yo creería que a todos nos gusta, en donde está incluso Hollywood y esa sensación de libertad y abundancia que hay en Estados Unidos, que a la vez pues es narcisismo también en su aspecto Dr. Jekyll.
pero un aspecto escondido y sombrío, muy perverso. Aquí sí uso la palabra perverso en un sentido patológico, en donde es capaz de exportarle la libertad y la democracia a Irak, a Afganistán, a Vietnam, y es capaz de sumir a Colombia en una eterna guerra contra las drogas por la conveniencia de ellos, no por ayudarle a la humanidad, ni mucho menos a Colombia. Pues bien, ese cuento es muy interesante, el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.